Cristo. Amén, gloria al Señor. Es un placer estar aquí al conjunto de cada uno de ustedes. Respondemos al nombre de Minorca de Peña y nos congregamos en la iglesia pentecostal Ejército de Dios, Pastor Rogelio Herrera. Amén. Estamos casadas con el evangelista Kelvin Peña y es un placer estar aquí, gloria al Señor, para bendecir el nombre de aquel que vive, de aquel que reina, de aquel que liberta, de aquel que es santo, de aquel que es poderoso, de aquel que está sentado en su trono, rodeado de una luz inaccesible. Alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. Vamos de una vez al grano, como dice, gloria al Señor, y vamos a la Escritura, en el Salmo 24, gloria al Señor, alabanza al nombre de Cristo, gloria al Señor. Salmo 24, mi alma bendice el nombre del Señor. Gloria a Cristo, mi alma bendice el nombre de Cristo. Salmo 24, a la lectura, gloria al Señor, de su verso 1, alabanza al nombre de Cristo. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Mi alma bendice el nombre del Señor. ¿Cuánto pueden decirle que Él es santo, que Él es bello, que Él es bueno y que Él es poderoso? Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mi alma le da la gloria a Cristo. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, tu rostro, oh Dios de Jacob. Padre, gracias, Espíritu Santo. Padre, mi alma te da alabanza, te da la gloria, Espíritu Santo. Padre, mi alma te da la pleitesía porque eres digno de alabar, de bendecir y de glorificar. Padre, mira que en esta hora te presento, Espíritu Santo, las palabras. Jehová Dios, que fueron leídas. Yo te pido en esta hora, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, Padre, que tú hagas conforme a tu misericordia y gloria. Yo te pido que tu presencia se siga compasión en este lugar, que sean tus ángeles de guerra acompañándome en este territorio. Padre, que tu presencia inunde, que va Dios mío. Padre, que tú actives los guerreros, las guerreras, cordero de guerra. Tú sabes aquel que necesita una palabra, tú sabes la necesidad, Dios mío, de este sector. Yo te pido, por el poder de tu gracia, que este pueblo no haya preso en mí. Padre, sujeta mi carácter, mi intelecto, Dios mío. Padre, cada palabra que vaya a salir de mi boca, te pido, Cordero, que sea dirigida por tu Santo Espíritu. Lleva que este pueblo no haya ningún tropiezo en mí, Padre, sino que sea tú levantando el que está caído, Padre, pero que también te enderece aquel que se torció, madre de mi alma. Lleva, yo te entrego este escenario, Padre, glorifícate. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Puedo tomar asiento, gloria al Señor. Alabanza el nombre de Cristo. Y quiero ministrar con ese mismo tema aquí en su lugar. Amén, gloria al Señor, alabanza el nombre de Cristo. Soy de los predicadores, alabanza el nombre del Señor, que quizás no viene con una ciencia o con una revelación, como dicen por ahí, que te quita la chapa de la cabeza. Yo traigo un AEO para que usted me entienda, amén. Alabanza el nombre del Señor. Ya tenemos demasiado teólogo y no es que es malo, alabanza a Dios, pero yo quiero ser de la que trae el AEO, que cuando tú me escuchas, tú me puedes entender lo que yo te estoy hablando. Alabanza el nombre de Cristo, proveído por siempre. Y yo quiero ministrarte con ese tema en esta tarde. Ya alabanza el nombre de Cristo, que Él subirá al monte de Jehová. Alabanza el nombre del Señor por siempre. Yo venía sin mensaje cuando venía en la guardia. Le dije a mi compañera, mana, mira, yo voy para allá. Yo no tengo ni tema ni tengo mensaje todavía. Y ella nada más me mira y se ríe, alabanza. Y a mí me gusta como un poquito como el maestro trata conmigo. Rupai Komanatai Sidar Mayanas Bebaise Washat Nek Bagai Samai. Yo amo a Dios. Munani Kumulu Munani Kumulu Makalu Munani Nanaku Munani Munani Sini Munani Nanaku.
Yo me voy a semifal, yo veo un ejército que está retrocediendo. Ellos te van como los flash, pero yo veo que están retrocediendo. Alabanza, Dios. Yo dije, Dios mío, yo no voy por Mayanaku. Reprende mi padre. Me cae, padre. Mayanaku manasama. Me impaco un batay con Mayanaku. Me pipambi sambia makayo. Shurifalle de bene mananaku. Minima maninimu. Minima simbi bifapi sembi fatai simbi bifanaisa. Te amo, Dios. Gloria a Cristo. Mi alma bendice a Dios. Hay guerra que no todo el mundo puede penetrar a ese nivel. Hay gente que Dios la tiene preparado para un estado de guerra espiritual. Por quien lo ve va a decir que está loco y que está emocionado. Hay gente que pelea con Kutayan Shokim Bifale Bifase. Pero cuando yo estaba en mi casa me hablaron de espíritu territorial. Cuando yo estaba en mi casa me hablaron de espíritu territorial. Yo no te estoy hablando de mi famase, mi padre, mi familia. Yo no te estoy hablando de altares, de sacrificio. Yo te estoy hablando de espíritu que comanda espíritu, familia, no sabía. Vamos a predicar. Necesario que usted escuche esta palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su monte santo? Usted escuchó lo que dijo el limpio de mano y puro de corazón. Aquel que no haya elevado su mente a cosas vanas, alabanza. Y ese es el tema, gloria al Señor, y esa es la palabra con la cual yo quiero fundamentarme para predicarte de 20 minutos. Ese tranquilo que le va a pronto. Yo no sé velando como te meterás, alabanza. Y con esta escritura que voy a meditarte en esta tarde. Todos los que están aquí quizá escuchando o quizá hablando, alabanza en nombre del Señor. De esta escritura pretende conocida. Mi alma bendice el nombre del Señor. Pero yo vengo a hablarte algo, alabanza a Cristo. Es necesario que entendamos por qué. Porque los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos demasiado violentos. Los tiempos por los cuales estamos atravesando solamente diseñamos en una sola cosa. Y es aquello que se anunció desde el principio. Y es aquello que fue plasmado. Y es aquello por lo que tú crees y por lo que tú estás dentro. Está a punto de acontecer. Donde quiere que yo me lo diga. Y es que el mayor acontecimiento que está a punto de acontecer sobre la faz de la tierra es la venida de mi amor bonito. Pero sé que yo le digo. Y es que mi amor bonito está a punto de manifestarse. Y es verdad y no es guerra. Y es verdad que no aplaude la mancha. Pero es que el diablo no le está haciendo guerra a todo el mundo. Es que el diablo tú no me estás terminando. Que tú te sientas con ellos y te dicen toda la victoria. Mira si tú te victoria, mi familia con corazón. Porque yo lo que tengo es guerra.
Lo voy a testificar aquí porque el Señor me lo trajo a colación. El viernes del 31 y el día primero cuando salimos de mi iglesia, me dije, hermano mío, que esos espíritus le subieron el puente porque yo subo. El mismo 31 de la misma voz. Esa gente ya estaba preparada para un cambio para subir. Mira, yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Cuando yo llegué a mi casa que terminé de orar, que de repente yo pude ver una cisterna que abrieron en un país. Un país. Yo pude ver una cisterna que abrieron en un país. Y cuando abrieron esa cisterna, mi amado, yo pude ver muchas culebras. Ahí había culebras de todas formas, de todos colores, de chiquitas. Había grandes, había medianas, de todos colores. Y de repente yo pude ver una anaconda en mi mano. Esa anaconda era como que volaba, no se arrastraba. Ella como que volaba de la rapidez tan rápido que tenía. Y andaba un personaje conmigo. Y yo le dije, mira a ese que yo quiero. Cuando yo le dije así en la cabeza, le mochó la cabeza. Pero cuando él me la entregó, esa culebra tenía un huevo trabado. Eso. Y cuando tenía el huevo trabado, yo tenía un pico en la mano y la raqué. Cuando yo la raqué, alabanza a Cristo, el muchacho movió la mano. Cuando él movió la mano, yo dije, pero está vivo. Seguí racando capa por capa para sacarlo. Cuando yo lo saqué de ahí, el muchacho empezó a saltar. Y estaba contento porque había salido de esa presión alabanza. Y escuché una voz que me dijo, se me vaya a caer. Te marqué para que ayudes a otros a salvarse. Es muy bueno brincar, muy bueno hablar lengua. Es muy bueno tener ministerio, es muy bueno saber clase. Pero aquí lo importante no es de salvación. Aquí el carácter más fuerte es que cuando tú mueras te reciban tus ángeles. Tú no estás aquí para perderte. Tú no estás aquí para perder el tiempo. Tú no estás aquí para llenarle expectativa a nadie. Ya tenemos demasiado evangelitos. Tenemos adoradores, tenemos misioneros. Pero tenemos pocos hombres y pocas mujeres que hablan de la salvación, alabanza. Y eso es lo que yo quiero, hombre, que Dios levante. Mujeres que Dios levante. Que concienticen al pueblo. Eso. Que concienticen al pueblo. De que ya no vamos de la tierra. Hay gente que estamos demasiado cómodos aquí en la tierra. Tú nunca has ido a la casa, al campo tuyo, de tu familia, que tú tienes la ropa guardada en la maleta y en el bulto porque tú sabes que tú no eres de ahí, que te tienes que ir. Hay gente que ya guindamos la ropa aquí en el mundo porque creemos que somos de aquí, que nos vamos a quedar aquí. Yo predicaba con el tema, arréglate que ya no vamos. Despótate que no vamos de la tierra. Tú no ves gente que ahora que ellos quieren hacer, que quieren hacer de todo, porque ellos no están pensando en su salvación. Los amigos que me están escuchando, ellos saben que hay un Cristo que vino y que murió en la cruz del Calvario. Esa gente fácilmente tú te sientas con ellos, manito, y te llevan la cabeza, te dan Biblia, te dan todo porque tienen conocimiento. Y es por eso que yo le pido a Dios que cada día levante hombres y mujeres con autoridad, que rompan la cadena de aquellos que están atados. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque no es por falta de conocimiento, de saber al Dios que le servimos y al Dios que tenemos por dentro el avance. Hace falta que se levanten las mujeres con autoridad. Hace falta que se levanten los jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de amor, llenos del Espíritu Santo, que se levanten damas con autoridad en el Espíritu, que se levanten jovencitas con autoridad en su voz. Este tiempo de que la iglesia de Cristo se apodere se apodere de aquello que le entregó, porque quien subirá al monte de Dios, el que esté perdiendo el tiempo, el que esté sentado ando barato, el que esté jugando dominó. Hay estatutos y leyes que fueron establecidas, que nosotros tenemos que dominar. ¿Por qué? Porque no vamos de la tierra.
acordate que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No es que yo te desate de tello y centella aquí. Es que al final de cuentas mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que aún conociendo la verdad se desviaron del camino y han apotestado de la fe. Gente que antes le llamaban algo bueno y ahora le están llamando malo. Hay gente que antes decían que el recasamiento era pecado, pero después que se divorciaron y ya a la mujer no le gusta, ahora como que lo están pensando. Ya hay que estar como ahí, como pensando. Hay gente que decían que antes era así, que teníamos que vestir ancho, desahogado. Pero ya no están diciendo que somos demasiado religiosos, que ya estamos perdiendo, ya nos estamos metiendo como a una doctrina media rara. Tú no ves que ahora mismo las jovencitas tienen más facilidad que guardarse que nosotras mismas la damos. Eso da pena. Hay jovencitas que se cubren, que a mí cuando yo la veo digo, Dios mío, bendice la Jehová. Pero no sé por qué la dama estamos siendo tan amasadas para guardarnos para el Todopoderoso. Cuando fuimos llamadas a dar ejemplo donde quiera que estemos, para que ella a través de nuestro ejemplo, no es necesario que el pueblo del Señor entienda que es el limpio de mano y puro de corazón. Una gente que no perdone, una gente que tenga rencor en su corazón, no tiene un corazón puro. Una gente que tenga rencor hacia su pastor, hacia su líder, porque no le dan una parte, no tiene el corazón puro. Una gente, alabanza el nombre de Cristo, que desde que yo te dije 100 veces te dije que sí, pero cuando te dije que no, tú dijiste que se me metió el diablo, porque no te convenía, revísate. Alabanza el nombre del Señor, porque ahora mismo somos cristianos para lo que nos conviene a nosotros. Ahora mismo, alabanza a Cristo, estamos perdiendo el tiempo aquí adentro, y es que Dios está levantando demasiado, porque hay leyes y estatutos que fueron establecidos. La palabra nadie establece. Alabanza el nombre del Señor, tu nombre. Él era paralítico, alabanza. Él le dijo que si usted quería ser sano, y cuando Dios lo sanó, le dijo, yo quiero seguirte. Alabanza el nombre del Señor. Tú no ves que esta alabanza que Dios le está quitando los llevos, le está quitando las opresiones, pero se quieren tener el mismo lugar. Hay gente que le dijeron a Dios, quítame este vicio, quítame este vicio, quítame esta droga, más que yo te voy a seguir a tiempo completo, y después que te la tienes, te la agarras con los motores, te la agarras con todo, y te perdiendo el tiempo de Dios, lo que no tiene que perder. La promesa que te dice que Dios cómprala, lo que tú le prometiste a Dios, cómprala. Me encanta la historia del ganadero. ¿Tú no viste el ganadero? Imagina el ganadero aquí, toditos estuvieran corriendo, estuvieran ahí arriba con ese hombre, el ganadero. ¿Y quién controla ese hombre? Jesús. Y dice que cuando Jesús lo hizo libre, alabanza el nombre de Cristo, dice que lo echaron, a Jesús lo sacaron de ahí de la vara. No lo querían, ¿por qué? Porque le estaba afectando su ganancia. Hay sitios que tú vas a llegar y no te van a aceptar, no es que tú no estás mal, es que tú estás afectando sus intereses. Hay gente que tiene poco sentimiento y yo le pido a Dios, ponme menos sentimiento todavía. Porque a veces no es que te predique, no es que tú transformes el lugar donde tú estés, es que tú hagas que las mentes y los corazones se vuelvan a Dios. El Señor te está gritando, hay gente que yo le he capacitado con carácter, hay gente que yo le he entregado palabra, alabanza, pero no quieren darla porque tienen miedo. Y es necesario que el pueblo del Señor se revista de toda coraza de justicia y que entienda que nuestro compromiso es con Dios, que entienda que nuestro compromiso es con el Eterno. Y dice la palabra que cuando dice libre el ganadero la mansa, ese hombre se quería ir con Jesús y que su Dios me lo dijo, quédate aquí, a ti te van a aceptar, pero yo me voy. Y yo mira aquí del ganadero la mansa. Yo creo que cuando Jesús llega a un lugar que se me llega por llegar, después se quedó el loco que para morir, que para los lejaos, se quedó en los sepulcros. Yo me imagino que fue el mayor evangelista de la nada, alabanza.
reino de Dios necesita gente que trabaje. Las almas se están perdiendo. Eso da pena, como las almas se pierden. Y hay que hacer un autoanálisis, el porqué y el para qué. El Señor me estaba ministrando y me decía que la iglesia de Jesucristo tiene que ponerse en conjunto y en común, con un solo propósito: orar para que la dureza de las almas se quite. Hay gente que no se convierte, no es porque ellos quieren, sino porque su alma han sido endurecida a la palabra. Yo he estado en lugares donde hay personas que le han dicho su vida entera y han caído llorando, y al final del mensaje dicen que no quieren a Cristo. ¿Crees que es normal? No es normal. La iglesia de Jesucristo tiene que orar con ese objetivo, que la dureza que hay en las almas, para que no le acepten, se vaya. Porque ya nos vamos de la tierra. Y ahora sí es verdad que el enemigo se ha levantado con ímpetu, con gran ira, porque ahora sí es verdad que le queda poco tiempo. Pero hay algo que se aproxima para la tierra y está a punto de acontecer. Y yo le voy a decir a todo el que está aquí, alabanza, es tiempo de salir a anunciar lo que viene para la tierra. Hay un ay que se aproxima y que viene de camino, alabanza. Y el Señor no quiere como atalaya anunciando lo que viene para la tierra. Es bueno que ponga parlante salvo. Es bueno que le digamos a sus amigos que escapen de la ira venidera. Es bueno que le digamos a los atados que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que liberta. Que así como ellos están atados, así mismo nosotros estábamos. Pero es bueno que no murió con sus ojos de amor, que no murió con sus ojos de misericordia. Y nos trajo aquí para darle gloria, y nos trajo aquí para darle honra. Nuestra familia corre peligro, todos los que están afuera corren peligro. Pero nosotros tenemos algo, no es una responsabilidad. Y es que tú eres atalaya, yo soy una atalaya. El atalaya dice que ve el mal y lo anuncia. El atalaya no se puede quedar callado. El atalaya tiene que pegar aquello que le fue pegado para que le pegue al pueblo. Alabanza el nombre del Señor. ¿Y qué vamos a hacer con la responsabilidad que tenemos en nuestro espalda? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que se están perdiendo? Alabanza, como que le vamos a predicar alabanza a las almas. Tenemos que ser revestidos del Espíritu Santo. Tenemos que decirle al Señor que nos dé este convencimiento. Tenemos que cambiar la estrategia. Hay algo que estamos haciendo mal, no es normal, alabanza. Tenemos que cambiar la estrategia. Decirle, Señor, dame el inocente, dame el fracassante, fare di possibili, dame el fracassante, dame el baile, dame saber el frantise, con que yo estoy impostado. Yo quiero que las almas vuelvan a ti. Entrégame la gracia necesaria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Yo no me he ido del tema. El limpio de mano y puro de corazón. El que no haya elevado su mente a cosas vanas, ni haya jurado con engaño. ¿Tú sabes qué es jurar con engaño? Es decir, sierva, ven a las 8 y cuando yo estoy aquí a las 8 tú no estás aquí. Tú me lo dijiste que tú ibas a estar aquí a las 8. La palabra del pueblo del Señor tiene que tener tiene que tener un peso. El Señor me enseñó algo. Allá dan culto de oración, y cuando dan esos cultos de oración, a veces llegamos tarde al culto de oración. A veces terminan a las 7:30, 7:45. Panamá hora 30 minutos y 20 minutos. Pero cuando yo estaba hablando con alguien que yo amo mucho, me dijo, mira, si tú hiciste un programa y dijiste que el programa empieza a las 7 de la noche, a las 7 de la noche los ángeles están ahí, están grabando todo lo que acontece en ese que está más soleado. O sea que los 45 minutos que esto asiento estaba vacío, está siendo grabado, que tú no llegaste. ¿Te escuchando lo que yo le estoy diciendo? Tenemos que arrepentirnos, porque eso son cosas que no son del agrado de Dios. Y el pueblo del Señor tenemos que andar en línea, porque ya nos vamos de esta tierra. Es que no hay gatacha ni arruga en nuestra vestidura. Esas zorritas pequeñas que nos sean ni famarasam, tenemos que quitarlas de Lufanacena.
porque ya no vamos de la tierra y solamente los que sean limpios de mano y puros de corazón entrarán al reino de Dios y estarán en su nombre. Santo alabanza el nombre del Señor. Lo que me llama mucho la atención, alabanza, es que el pueblo de Jesucristo ahora mismo está como aburrido, gloria. Y la iglesia de Jesucristo tiene que entender que esto es uno de los mejores tiempos, por lo cual está atravesando la iglesia del Señor como así sierva. Si ahora es cuando yo tengo más guerra, si ahora es cuando yo tengo más batalla, si ahora es que me cuesta más guardarme para Dios. Yo siempre digo muchas veces, las mujeres que dan a luz saben de lo que yo le estoy hablando. Cuando tú te necesitas, cuando tú te necesitas por un poquito, pero ya cuando tú te lo hecho a lo nuevo, hay algo como que pica, como que duele la mancha. Así mismo para la iglesia de Cristo, porque que ya no vamos de la tierra. Y yo hablaba los otros días y decía, tenemos que prepararnos, porque ahora que se va a saber lo que amamos a Dios, lo que nos amamos a Dios. Tú no ves la novia cuando ama al novio, pero tú no viste que a veces no hacen tiempo con amor. A veces se nos levantan y nos dicen, no, mire, ese no es tuyo, ese no es tuyo, te va a ir mal si te casas. Pero nosotros como que se nos despierta un amor y dice, ser mío, se me lo dio Jehová. Y ahí es que tú quieres ir con el muchacho, ahí es que tú quieres estar con él. Así mismo vamos a hacer nosotros ahora. No están atacando para que dejemos a Cristo. Ahora que le vamos a amar alabanza, no están persiguiendo para que dejemos a Cristo. Ahora que lo vamos a dejar a Cristo, no están persiguiendo, ¿sabes? Para que no vemos, ahora que vamos a orar, no están persiguiendo para que no cantemos. Ahora que vamos a orar y alabanza, ahora que el pueblo de Cristo va a tener que estar haciendo. Ahora que le vamos a tener que demostrar lo que le amamos. Cuando venga la guerra, cuando venga la batalla, cuando venga la vicisitud, ahí es que el pueblo de Cristo va a tener que vestirse. Me manda a el Señor, no vaya nación y decirle, mira, ahora que yo me siento enamorado de Dios, usted me ve por sangre, yo soy como un poquito loco. Ayer estaba cocinando y ve que la comida tapaba y el niño mío tiene una pizarra de esa que se escribe en alabanza, y de repente me tiré en el suelo de una pared y empecé a decirle te amo, y empecé a escribirle te amo, eres mi amor. Y cuando yo empecé a escribirle así y decía volver y borrar y volví a escribirle te amo, eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó. Usted no sabe lo que cayó en mi cabeza. Yo sentí como un río que se movió dentro de mí, como diciéndome Sama la pasó. Cuando yo me convertí, yo hacía algo, yo le trataba de mi habitación y le escribía carta y le decía te amo, y la ponía encima de la cama y le decía para que el ángel te la lleve a la mansa. Y de repente cuando yo estaba haciendo algo me dijo mira, ese es tu primer amor. Y me dijo mira, ese es tu primer amor. Eso no es lo que tú hacías como el niño pasaba, eso no es lo que tú hacías tu primer amor. Y yo sentí que algo se me vio nada más solo, y eso es lo que se me va a quedar seguida la culera. Ay te amo Espíritu Santo, ay te amo avanzada, es que te amo amor de mi alma. Ay Dios mío, Dios del cielo, yo siento como un río que está viendo y al sobre mana masaba, porque sobre tu pienso y para aquí, anaco. No como ser, ni mi manase ni falario. Levanta tu mano y catayam sote, andayam soli, anayako, rebobose. Hay gente que tiene que ir a ver la contarte de cómo te conquistaba mi alabanza. Hay gente que tiene que acordarse como le llamamos demasiado. Yo no sé lo que tú le decías alabanza, pero yo me acuerdo que yo me encontraba y le decía, tú eres mi amor bonito, tú eres mi grande maceo, es que tú eres mi Dios alabanza, es que tú eres lo mejor que me pasó alabanza Dios. Tú no viste alabanza, que le digo una cuna no sé, porque tú una cosa tengo contra ti alabanza, que has pecado tu primer amor alabanza, ella tenía otra alabanza, ella no la tratado, ella iba a los hospitales de eso, pero había dejado el primer amor, ya no estaba amando a Dios, ya no le estaba dedicando su tiempo, ya no le estaba buscando como antes. Si me va a caer, yo te amo Dios, ahí Anacoa. ¿Hace cuánto tiempo tú no le dices a Dios que lo ama?
Masaba. Si él estudió dónde está el amor que le tiene, Sanaí, Tamayense. Esto es lo que Dios me entregó, yo soy Malacayo. Esto fue lo que Dios magnificó, mi sangre Malacayo. Si él es el amor de tu vida, mujer Masaba, tu esposo está esperando por ti, Majo País. Tu esposo te está deseando, iglesia. Tu esposo está deseando ti, Majo Manasaba. Tu esposo está deseando ti, mal contigo, Majo País. Tu esposo está esperando esa palabra de amor. Él está esperando que derrame tu corazón, alabanza, alabanza en nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, este pueblo está en tus manos. Si alguno tiene poca fe, que va a ser vivificada la cera, cara, aumenta la fe de mis hermanos, siempre la carne manda la basura. Revive el amor en aquellos que no han perdido, Espíritu Santo. Entrégale que va a aquellos que necesitan resistencia, Nefamaceta. Padre, venda las heridas de aquellos que están heridos por Dios. Padre, en nombre de Jesús, restaura los hogares. Lleva, levanta este ministerio con más gloria, con más poder, con más autoridad. Tú sabes con lo que pelea, Espíritu Santo. Lleva todo lo que hace resistencia a este culto que te pido, Shamayo. Padre, demasiado trabajo. Padre, que tú delegues ángeles de autoridad, no puede ser remacado. Padre, que me sientan con autoridad de espíritu. Padre, yo te pido por las almas de este territorio. Lleva para que tú te glorifiques. Padre, para que tú rompas la cadena. Mira la semilla que está siendo sembrada, Dios. Padre, yo te pido que me fruto a su tiempo. Hay amigos que me dio nuestro, gloria al Señor. Si hay un amigo, tráigalo, gloria al Señor. Alabanza a Cristo. Alabanza al nombre del Señor. No hay un amigo aquí, gloria a Cristo. Mira a ver, usted que está por ahí, se le hace más fácil. Gloria al Señor. Alabanza al nombre de Cristo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. No hay amigo, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta su mano, lo voy a entregar. Te doy la gloria y te doy la honra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Jehová Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas este pueblo. Padre, que tú lo levantes en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú le ayudes, le restaures, Padre, por el poder de tu palabra. Jehová, que tú le des fuerza a aquel que no tiene ninguno. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, usted puede seguir orando, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jehová Dios, Padre, por el poder de la palabra, te pido, Jehová Dios mío, cierra tus ojos, guerrera, Padre, por el poder de tu gracia. Padre Dios mío, te la presento ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te presento su vida espiritual, tú conoces con lo que ella está peleando, Jehová. Mira la palabra que ya te digo ahora mismo, Jehová, que manahabis todo por Chile, que no por Chile. Hay un fuego que te va a visitar en pasar la pared, porque te sentías sin fuerza, alabanza al nombre del Señor. Te dice el Señor, come y bebe porque te quedas recto, te da recto camino. Vas a tener que seguir caminando, alabanza al nombre del Señor. Has comenzado, alabanza, no sea de la que retrocede, porque tú estás peleando con luta y ancho tiempo de generación que persigue tu hija hacienda. Y el Señor te dice, te levante a ti como cabeza, porque tiene la fuerza necesaria para que te alabaciendo. Aunque a veces siente que no puede, alabanza, yo te sostengo de la mano, fui yo que te llamé. En tu hogar yo establezco orden, alabanza, yo me glorifico allá. Simplemente sígueme, simplemente camina. Padre, que no te que sigue en tu mano. Padre, cubre este pueblo, Padre, cubre los pastores. Mira los coordinadores de esta actividad que le presento. Padre, glorifícate con poder, con gloria. Padre, que tu presencia habite siempre en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. La persona que continúa.